Buenos días a los jóvenes del grupo D6AE del sistema escolarizado, sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bienvenidos a la Universidad Maya, Campus Cancún. Que tengan muy buenos días, que estén teniendo muy buenos días. Está empezando el día y hay que empezar con mucha actitud. Bienvenidos a su clase de Derecho Administrativo 1. En esta tercera semana, la tercera clase. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a tener la clase normal y tienen el día de hoy también que contestar su examen parcial que ya está en plan. Examen de 20 reactivos, tienen una hora para responder y prácticamente es un examen basado en lo que vimos en la primera y en la segunda. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Recuerden que el día de ayer cerró la tercera actividad, que fue el tercer cuestionario, precisamente de lo que ahora vamos a tratar en clase. Por eso, lo que vamos a ver hoy entró en el cuestionario que cerró ayer. Pero para efectos de examen, esto se va a contemplar, pero para el examen final. En el examen final tendrán que estudiar lo que se va a explicar hoy y lo que se va a explicar la próxima semana, o sea, en la semana 4. Porque ya para la semana 5 es lo mismo que está pasando con la tercera. La actividad se va a entregar anticipadamente y el día de examen, tenemos la clase, su examen final. Tomen nota para el examen de hoy, lo que estudiamos en la primera y segunda semana. La tercera y cuarta era para el examen final, y lo que se ve en la quinta es para la quinta actividad. Ya a partir de la cuarta semana, jóvenes, pues nada más quedan 2 para cerrar el módulo. El puntaje va a ser de 25 puntos por cuestionario, 25, 25, son 50, porque el examen final tiene un valor de 50 puntos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Vamos a hacer la clase un tanto dinámica, para que veo que no todos han entrado a clase, veo nada más de 32 que son aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 7 personas nada más están en estos momentos. Cristian Vargas, Emily Reinhardt, Erandi Guzmán, Joel Jiménez, Lisette Rivero, Milis Olsen y Rosario Pascual. Son los únicos que están ahora en clase virtual. Pero de todas formas, no se les olvide registrar su asistencia en plataforma, en el espacio que está hecho para ello. Y vamos a esperar durante el transcurso de la clase si se siguen sumando sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta respecto a la mecánica del examen de hoy y de lo que quiera? Con el examen de hoy, jóvenes, ya a partir de mañana miércoles, la coordinación ya puede tener sus calificaciones. Pues ya deben haber entregado sus 3 cuestionarios. Si todos están correctos, son 60 puntos. Y el examen tiene un valor de 41. Ya a partir del miércoles ya se tendría la calificación parcial de esta materia. Entonces nos preparamos para la final, la cuarta. Dos actividades, el examen final, y estaríamos concluyendo este. Pues bueno, como ustedes habrán visto en la síntesis que subí esta tercera semana, que se refiere a las unidades de la 11 a la 15, ya ven que son 25 unidades y tenemos que estar extractando de 5 en 5 para poder concluir el temario.
Vamos a ver en la unidad 11 la diferencia que hay entre la Secretaría de Estado y el secretario de Estado. O sea, la Secretaría prácticamente, podemos decir, la dependencia, el órgano administrativo del gobierno, y el secretario es el titular, la cabeza de esa Secretaría. En la clase anterior habíamos visto lo que es la administración pública centralizada, con sus dependencias del presidente de la República para abajo. Bueno, vamos a continuar con este tema, pero como ustedes habrán visto, eh, entramos con lo que son las secretarías de Estado. Aquí podríamos preguntar, bueno, ¿qué son las secretarías de Estado? Son el conjunto de ministerios o despachos conocidos comúnmente en el país como gabinete presidencial, que integran la denominada Administración Pública Federal, un grupo de colaboradores que asisten para el desarrollo de sus atribuciones y funciones al presidente del gabinete presidencial, que son las secretarías de Estado. La Constitución vigente contempla dichas instituciones en 5 artículos del mismo apartado. Estamos hablando del título tercero y capítulo tercero, que define lo que es el poder ejecutivo, el cual, como ustedes saben, recae exclusivamente en el presidente de la República, por lo que el gabinete no es depositario de dicho poder, sino una organización formalizada administrativa que está hecha en sectores para atender desde la jefatura del Ejecutivo diversas tareas gubernamentales, pudiendo ser estas funciones básicas, complementarias, coyunturales o bien que sean emergentes, como puede ser un asunto de urgencia, como por ejemplo cuando tembló la Ciudad de México hace 2017, ¿no? Pues ahí pues se tiene que integrar protección civil, los cuerpos de rescate y todo para, digo, y hay que hacer también una manutención del desastre, independientemente de que también hace el propio gobierno de Ciudad de México. Como también vimos en la clase pasada, la administración pública federal es centralizada y paraestatal, pero también vimos la descentralizada. Vimos centralizada, hay la descentralizada y hay la paraestatal. De acuerdo con la ley orgánica y la Carta Magna, en estas normas podemos detectar precisamente este tipo de administración que existe, de administraciones, vamos a decir, bueno, es una misma administración, pero no tiene las mismas funciones porque varían de cada cargo, lógicamente, pero ¿en dónde vamos a encontrar todo esto? En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí está cómo está el organigrama, las secretarías, los titulares, sus atribuciones, sus obligaciones, requisitos para hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Las secretarías son el principal componente precisamente de la Administración Pública Federal, pero estas a la vez tendrán adscritas, además de sus órganos internos, a dependencias federales que son organismos descentralizados y empresas paraestatales. Todo lo anterior teniendo a su cargo diversas carteras de interés público. Los titulares de las secretarías y la estructura del gabinete van a ser responsables del diseño, de la aplicación, evaluación y garantía de las políticas públicas en materia de gobernabilidad, las Fuerzas Armadas, seguridad pública, economía, relaciones exteriores, los servicios públicos, como puede ser educación, salud, empleo, vivienda, alimentación, etcétera. También está la cuestión de la infraestructura, medio ambiente, contraloría, entre otras áreas de responsabilidad del gobierno federal. O sea, el gobierno federal, el presidente, pues no puede hacer todo esto, se tiene que apoyar en todas las secretarías que prácticamente constituyen lo que es
la Administración Pública Federal, pero ellos también manejan lo que son tienen adscritas las dependencias federales que pueden ser organismos descentralizados y las denominadas empresas paraestatales. Empresas, ¿por qué? Porque tienen una participación del Estado. Bueno, el presidente está facultado para nombrar y remover a los miembros del gabinete, así como crear entidades al interior de este para la atención directa o específica de asuntos de interés público. Sin embargo, la creación de nuevas secretarías, la validación de las políticas desarrolladas e incluso el nombramiento de algunos funcionarios está sujeta a la determinación del Congreso de la Unión. El gabinete se divide para su conformación. Ojo, el gabinete se divide en dos. Es el gabinete legal y el gabinete ampliado. ¿Qué es eso del gabinete legal y del gabinete ampliado? Bueno, cuando hablamos de las secretarías de Estado, que ustedes vieron en la clase pasada, eso es el gabinete legal del presidente. Y lo que no son las secretarías de Estado, podríamos decir como la Consejería Jurídica, las dependencias, los organismos descentralizados, las empresas paraestatales, bueno, eso es el gabinete. ¿Cuál es el gabinete legal? Las secretarías de Estado. Y el gabinete ampliado, bueno, pues todo lo demás, o sea, todos los organismos de la misma administración centralizada que no sean las secretarías, como la Consejería Jurídica, los organismos descentralizados, empresas paraestatales, esto es el gabinete amplio. Pero no incluyen estas últimas, al menos en los términos de la ley orgánica que se mencionó hace un momento, a la oficina del presidente, que está dentro del organigrama, que cuenta con su propia estructura y su propia normatividad, trabajando directamente con el titular del Ejecutivo, la oficina del presidente. Para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 30 años de edad cumplidos al momento del nombramiento. Un secretario de Estado, esto es una secretaría, vamos a hablar de los titulares, se llama secretario de Estado, es la denominación que en algunos países para el jefe de cada uno de los departamentos en que se divide la administración del Estado o bien el gobierno. En general es un título que corresponde a altos cargos de la administración. En algunos países tienen su nombre los secretarios de Estado. Por ejemplo, en Alemania, el nombre es Staatssekretär. O sea, Staat en alemán viene siendo Estado, secretario. Staatssekretär, o sea, tiene todo junto. En alemán, claro, habla. Y también se le conoce al funcionario como un Beamter. Es Beam, o sea, como B de bueno, E-A-M-T-E-R, Beamter, funcionario en alemán, quien es el segundo solo al ministro en un estado o el Ministerio Federal. La oficina del secretario de Estado en Alemania es similar al viceministro o el viceprimer ministro en otros países. Estamos hablando aquí de lo que es Alemania. Y nos vamos a lo que es Argentina, o los Che. El secretario de Estado en Argentina, el gobierno federal, es un alto funcionario con el mismo rango de un ministro, denominado jefe de gabinete. Es responsable directamente al presidente y debe distinguirse la posición de una secretaría, una posición inferior, responsable de un ministro. El funcionario responsable de la política exterior se conoce como ministro de Relaciones Exteriores o bien canciller. Estamos hablando de Argentina. En Canadá, donde está Trudeau, el gabinete canadiense solía tener un secretario de Estado en Asuntos Exteriores que actuó como ministro de Asuntos Exteriores del país precisamente. Pero esta posición fue abolida en 1993 y se creó una nueva posición de ministro de Relaciones Exteriores. De 1867 a 1993 hubo también un secretario de Estado en Canadá
que era un ministro del gabinete cuyas funciones variaban con el paso del tiempo, pero era responsable para el departamento de secretario de Estado hasta que fue abolida la posición que se les está diciendo. Desde 1993, algunos ministros junior son con el estilo secretario de Estado y asignar tareas políticas específicas para ayudar a los ministros del despacho. Esto de ministros junior son ministros jóvenes. Hay suministros a los señores, los ministros jóvenes, que se denominan ministros junior. En España, ¿qué pasa en España? Con el término secretario de Estado, se reconoce en España bueno, si hablamos del antiguo régimen español, aquel que en la historia moderna de España ocupaba un puesto equivalente al que después sería el de presidente del Consejo de Ministros y más tarde presidente de la Unión. Y si hablamos de la actualidad, el secretario de Estado, hablando de la Administración General del Estado español, es el alto cargo de la Administración Pública de España en la actualidad, que viene desde 1977. Esto, pues, hubo un cambio, lógicamente, a raíz de la muerte del señor Francisco Franco, el dictador Francisco Franco en España. Por eso ve que hubo un éxodo grande de españoles republicanos que se oponían al gobierno de Francisco Franco, y México les dio la bienvenida en la época precisamente todavía no terminaba el sexenio de Lázaro Cárdenas de Rivera. Por eso ven que hay españoles viviendo desde ese tiempo en México, porque sus antepasados llegaron, estamos hablando de cuando estaba por empezar, o ya había empezado la Segunda Guerra. Pero el problema estaba con Francisco Franco, bueno, guerra civil española. Francisco Franco, pues es el que ganó, podríamos decir, es el que el poder hasta 1975, cuando falleció. Hubo también desde el pusieron de su entierro, caídos, bueno, no se enteró de estos caídos en guerra y todo, no quería que estuviera allá. Entonces el Congreso de ahí pues, fue movido para que pasara en otro lado, pues, porque lo que pensaban es persona no grata. ¿No? Pero México le dio la bienvenida a los españoles que venían siguiendo de España por la cuestión de Francisco Franco. 1939. Incluso el bisabuelo, en paz descanse, vino también de España, conoció en medio a mi bisabuela que era cubana, y entonces mi bisabuela era costurera, o sea, bueno, no modista. Aquel entonces, por ejemplo, la ropa podía mandar a hacer, incluyendo la ropa interior. En todo caso, los señores, que se denominaban los calzoncillos, eran como los boxers, pero de tela, pero delgados. Y bueno, y ahí, de esta unión, que se casaron, mis tías abuelas, entre ellas, mi abuelita, en paz descanse, mamá de mi mamá, que está en paz descanse. Entonces, pues, yo por todo eso me pude quedar incluso con los apellidos de mi familia. Pues, una vez fui a un evento religioso del padre, entonces, porque pues, eh, pedí una misa de difunto, esas que se hacen para la memoria de los difuntos. Y cuando vi el nombre me preguntó, le digo, sí, es mi bisabuelo de español, que hay motivo, porque el padre se quedó blanco. Entonces mi abuelo con el blanco. Entonces es un pedido y por los antecedentes, digo, pero por eso mis respetos a España, a Cuba, ¿bien? Y sobre todo a mi lindo México, muy amado Quintana Roo, un estado muy noble que
me ha dado la oportunidad de hacer reflexión, ya que yo soy voy a egresar de una universidad de Yucatán, de la UARI, de la Universidad Autónoma de Yucatán, pues aquí ya llevo 26 años radicando. Yo tengo en Chetumal, Chetumal, y ahí estuve hasta el 98, en el 95, en el 98 en Japón, en Perú, y aquí me permitió pues, parte de algo públicos, ser maestro, ser vigilante, pues te vas pudiendo con todo. Ustedes cuando terminen la carrera también van a ver que van a, ya sea que se dediquen a ser servidores públicos, funcionarios, pero los cargos públicos jóvenes duran lo que dura el cargo como si es, por ejemplo, el ayuntamiento, 3 años, y ya después se puede hacer. En cambio, si ustedes son sus propios patrones, o sea, si ustedes eligen su propio despacho, ¿no? Pues, adelante. Sí hubo un golpe con la pandemia, cuando cerraron los lados y todo, porque sí como estamos independientes, pues si cerraron sus lados, pues evidentemente, pues si no avanzas con su gente, pues no te pagan. Y ahí empezó la recesión económica, hasta que en marzo cerraron, en agosto empezaron con las citas, ahí la presentaron escrita, es que te decía, voy a checar tu expediente, que te decía, voy a recoger documentos, que todo es cita, tanto en el tribunal como en el Poder Judicial Federal. Si vas a presentar escrito, no es tanto problema, ahí, miren, ahí sí es más ágil, porque en la entrada presentan su escrito, ahí te lo recibe y hasta ahí lo recibe. Pero si quieres ir a checar un expediente. Maestro, ¿Sí? dice mi compañera Erandi si le puede aceptar. Es que intenta entrar a la clase, pero no la deja su ¿Quién es? computadora. Erandi. Pero Dani ya entró y sale, no sé si esté fallando su señal. 3 veces ya entró y salió. Sí, dice que está fallando su computadora. Algo así. Bueno, ¿tienen una pregunta hasta aquí de lo que hemos visto, jóvenes? Estamos viendo de los secretarios de Estado. Bueno, también después de hablar de España, hablamos del éxodo de los españoles de 38, 39, aproximadamente, 1938 y 1939. Hay un estado que era el estado Orange, en Sudáfrica, que es el estado libre. En el estado libre de Orange, de 1854 a 1902, el secretario de Estado fue el original del título del principal funcionario administrativo del estado, que trabajó estrechamente con el presidente del estado como jefe de este y jefe de gobierno, tanto en su gabinete y con el Volksrat, como se escribe como tipo Volkswagen, Volksrat, pero con doble A. El Parlamento del Estado Libre de Orange. El título de secretario de Estado fue reemplazado por el secretario de Gobierno poco después de la formación del aparato estatal y a partir de entonces nunca se utilizó una vez más. Nos vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, aquí con nuestros vecinos. El secretario de Estados Unidos es el jefe del Departamento de Estado encargado de las relaciones internacionales. Es el segundo miembro de mayor rango, tanto en la línea de sucesión como de preferencia del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Este cargo es nominado por el presidente de los Estados Unidos y ratificado en el cargo por el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? A ver, listo. En Finlandia, el secretario de Estado se le conoce con el nombre de Valtiosihteeri. Es el más alto funcionario por debajo de cada ministro. Los ministros que llevan los ministerios, que son los departamentos del gobierno, constituyen el Consejo de Estado finlandés. En Francia, un secretario de Estado es un ministro junior responsable de un ministro o el primer ministro. No debe ser confundido con el título de ministro de Estado
dado un ministro francés senior de particular importancia. Este senior son los ministros con rango más alto, junior. En Indonesia, el secretario de Estado, Sekretaris Negara, es un funcionario del gobierno de nivel ministerial para clasificar como jefes de la Secretaría de Estado. El secretario de Estado ofrece asistencia técnica y de administración del presidente y vicepresidente en asuntos de Estado en el Congreso. Después nos vamos a Luxemburgo. Los secretarios de Estado en francés, secretaire d'État, en luxemburgués, es el Estado secretario, tipo alemán, ¿no? Son miembros del gabinete y están clasificados por debajo de los ministros. Se reciben informes específicos que abarcan los concursos mismos como los ministros y ayudar a sus respectivos ministros para realizar sus funciones. Esto es en Luxemburgo. En Reino Unido, actualmente en Reino Unido, un secretario de Estado es un ministro de gabinete a cargo de un departamento de gobierno, aunque no todas las dependencias de gobierno son encabezadas por un secretario de Estado. Por ejemplo, el Tesoro de Su Majestad está a cargo del Chancellor of the Exchequer, el ministro de Hacienda. Los secretarios de Estado son designados directamente por el primer ministro y son responsables junto con los otros miembros del gabinete del gobierno del Reino Unido, del United Kingdom. Ustedes saben que es la UK. U de acá. A ver cómo estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 7 quedan todavía. Cristian Vargas, Emily Reinhardt, Erandi Guzmán, Joel Jiménez, Lisette Rivero, Nilis Olsin y Rosario Pascual. Son los únicos que están en clase. 7 de 32, ¿no? Pero bueno, no se les olvide anotar su asistencia en la plataforma, jóvenes. Bueno, continuamos, nos quedan 2 minutitos antes del corte. Recuerden bien el corte, nos volvemos a conectar para continuar con la clase de hoy. En la Santa Sede, nos vamos al Vaticano. El cardenal secretario de Estado preside la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que es el dicasterio. El dicasterio más importante de la curia romana, que organiza, hace los nombramientos y dirige las actividades de los otros dicasterios. La Secretaría es también responsable del exterior, de las relaciones de la Santa Sede, durante también una sede vacante. El exsecretario de Estado, el nombramiento caduca cuando el Papa muere o renuncia, asume algunas de las funciones del jefe de Estado como parte de una comisión temporal. Acuérdense que el Vaticano es un Estado pontificio dentro de Italia, un Estado dentro de un Estado. Entonces el sumo pontífice es el Papa, pero de esa parte de ese Estado hay un Estado dentro de otro Estado. Bueno, y a continuación está el tema de la diferencia entre secretario de Estado y ministro. Se supone que un ministerio es más grande, con más vinculaciones directas con el mandatario provincial o nacional o con el presidente. En cambio, la secretaría tiene un interventor que es un ministro. En síntesis, en este caso, la principal diferencia radica en una cuestión de vinculación directa con el presidente. El ministerio es más grande, tiene más vinculación con el presidente, ahí se manejan más casos que lo que en una Secretaría de Estado. La diferencia constitucional entre gobierno y administración pública es uno de los objetivos tanto en la regulación de ambas instituciones como elemento de separación entre la actuación administrativa y política. Se regulan de forma diferente en la ley del gobierno, el procedimiento de iniciativa legislativa y el de elaboración de reglamentos con relevancia